buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su noticiero preferido, que se llama Kratos, donde la historia se retoma y se estudia para no volver a cometer los mismos errores. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha estado circulando por todos los colombianos, y ese tema en específico va a ser la corrupción aquí en Colombia. Vale, el día de hoy vamos a hacer una entrevista a ciertas personas. Por último, vamos a entrevistar a un abogado, ya que él conoce sobre este tema. Vale, entonces voy a llamar a una profesora que conoce este tema. Ni más ni menos, la vamos a llamar en estos mismos momentos para que nos dé las respuestas que ella tiene sobre este tipo de corrupción. Las preguntas van a ser diferentes, no se van a escuchar las mismas preguntas repetidas, si es por alguna pregunta que surge. Cada uno de los que van a ir a entrevistar a las personas tienen diferentes preguntas para que las personas respondan. Sin más que decir, vamos a llamar a la profesora. Muy buenas tardes, señora Patricia Bermúdez. El día de hoy le vengo a decir ciertas preguntas para que usted me las pueda responder, ¿vale? Así que vamos con la primera. ¿La corrupción solo afecta a los bienes del sector público o el sector privado? ¿Por qué? La corrupción afecta al sector público porque cuando hablamos de corrupción pública quiere decir que existen factores y actores que hacen que no se cumplan correctamente con las funciones del Estado, sino que priman los intereses particulares de los funcionarios públicos. ¿Cómo afecta la corrupción en la dimensión social? La corrupción afecta a la dimensión social en la medida en que cuando se roban los recursos del Estado, los recursos que se consiguen a través de la recolección de impuestos, recaudación de impuestos o con los dineros que producen las entidades del Estado, esos dineros cuando se malversan, cuando algún funcionario del Estado se queda con esos dineros o cuando hay prevalencia de los intereses particulares sobre los intereses generales, todos aquellos recursos que pudiesen ser invertidos en la solución de problemas a nivel social, como la alimentación, la construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, todos esos recursos se pierden y entonces desde el punto de aspectos sociales las personas no pueden satisfacer esas necesidades primarias. ¿Qué leyes existen de anticorrupción? Ya se han creado leyes anticorrupción, por ejemplo, como el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia. Sin embargo, pues ese tipo de leyes no se cumplen porque en Colombia tenemos mal pensado de que echa la ley, echa la trampa, entonces siempre se van a buscar formas de evadir y de cumplir la ley para satisfacer los deseos e intereses de los particulares. En este momento hay un trámite en el Congreso sobre una nueva ley anticorrupción, pero de nada sirve cuando de verdad no hay conciencia en los ciudadanos y no hay conciencia en los funcionarios públicos sobre el papel que se debe cumplir frente a los electores o frente a las personas a las cuales se sirve. Los jóvenes de la actualidad son conscientes de la problemática de la corrupción en Colombia y de las consecuencias que esta le trae a futuro. Creo que no hay conciencia de los jóvenes frente al fenómeno de la corrupción, ya que de alguna u otra manera
Pienso que en el país somos demasiado conformistas y no utilizamos los mecanismos para hacer cumplir a esos funcionarios desde las bases, valga la redundancia, sus funciones. Casi siempre en tiempos de elecciones la gente prefiere vender su voto por una cuantía de dinero o a cambio de un alimento y no hay conciencia de que eso arriesga todo el futuro de un país cada 4 años. Los jóvenes que pueden ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones son conscientes de elegir a representantes que verdaderamente ayudarán a luchar contra la corrupción en el país. Una manera de que los jóvenes puedan hacer conciencia sobre su derecho al voto es que no solamente los jóvenes, sino también la población es poder leer y analizar los planes de gobierno de los funcionarios que vamos a elegir y de que los jóvenes vayan a elegir. Falta crear esa cultura y esa conciencia de primero informarse sobre qué nos espera en caso de que elijamos un funcionario. De esta manera estaríamos ayudando pues estaríamos evitando elegir a los mismos partidos corruptos y a las mismas personas corruptas en el poder. Si tomáramos conciencia de que un tamal no va a durar 4 años o un voto por 70,000 pesos no nos va a durar 4 años, esa cantidad de dinero, y que nos sentáramos a leer verdaderamente los planes de gobierno, de esa manera estaríamos los jóvenes y la gente ya adulta, madura, a evitar la corrupción en el país. Listo, hemos vuelto aquí. Ya han escuchado las respuestas de la profesora Patricia. Ahora los voy a dejar con mi compañero que fue a entrevistar a una asesora comerciante. Sin más que decir, vamos con él. Buenos días, aquí estamos con la asesora comercial Daniela Rueda. Buenos días. Daniela, aquí estamos para hacer una entrevista de 5 preguntitas. La primera, ¿qué efectos microeconómicos cree que tiene la corrupción? Bueno, esto abarca dos cosas muy importantes. Primero, el enriquecimiento a costa de un puesto político. Es una responsabilidad política, estamos hablando de cuando hay corrupción en la política y pues esto afecta mucho las finanzas públicas. ¿Por qué? Ahí va mi segundo punto de vista. Porque provocan sobreprecio en obras y en servicios públicos que la verdad estamos pagando más que todos los estratos bajos. Segunda pregunta, ¿la corrupción cómo afecta a las arcas públicas y a la iniciativa privada? En cuanto a la arca pública, podemos ver que la evasión fiscal y la disminución de los ingresos tributarios a nuestro país. Eso por un lado, por la arca pública. En cuanto a la arca privada, podemos ver que eliminan la competencia provocando regulaciones ineficaces y amañadas. En cuanto a las iniciativas privadas, la corrupción elimina la competencia promoviendo regulaciones ineficaces y amañadas para generar rentas, las cuales lo que hacen es evadir para ellos mismos. ¿Puede llegar a ser bueno la corrupción para que crezca económicamente Colombia? No, ya que pues debido a la corrupción se lleva como el lavado de dinero. En cuanto al sector económico, en cuanto al sector político, la corrupción ha hecho que este país se empobrezca cada vez más. ¿Qué cree que va a pasar con las próximas generaciones tomando en cuenta la corrupción de hoy en día? Pues sencillamente dañaríamos la poca economía que hay en este país.
también nos endeudaríamos más de lo que ya estamos endeudados con los otros países que nos suministran algunos ingresos económicos, y no seríamos dependientes de muchos países con menor economía y con menores recursos económicos que cuenta este país, pero no lo sabemos aprovechar. Quinta y última pregunta. ¿Cuál cree que ha sido el caso más grave de corrupción? La política de este país es el caso más grave que se ha llevado en años, en décadas también creo. Pues creo yo que es desde desde antes de nuestra independencia. Siempre ha habido una corrupción, siempre ha habido una negligencia económica, siempre ha habido algo que impide que un político cumpla. ¿Por qué? Pues porque se enriquece y eso hace que ellos pierdan la cabeza y solo quieran tener finanzas para ellos y nada para las personas que votaron en este país por ellos y creyeron en que ellos iban a mejorar. Bueno, muchas gracias, señora Daniela Rueda. Como ya han conocido la opinión de la señorita Daniela, muchísimas gracias por habernos dado esos datos. Vale, así que vamos a pasar con el último entrevistado. Como dije en el principio, es el abogado. Así que vamos a esa entrevista. Del curso 10.2 del Colegio Marruecos y Molinos. Hoy estamos aquí para hablar sobre los casos de corrupción más alarmantes en Colombia con el abogado javeriano Juan Sebastián Ortega. Mucho gusto, Juan Sebastián. ¿Cómo se encuentra? Hola Santiago, buenos días, gracias por invitarme, muy bien, muchas gracias. Muy complacido de estar acá para hablar de un tema de tanta actualidad y tanta importancia. No, gracias a usted por venir y acompañarnos en esta entrevista. Bueno, pues en este momento, ¿usted es consciente de cuánto presupuesto realmente está en las obras públicas? Pues Santiago, yo creo que el presupuesto varía año a año porque además se destinan normalmente mayores recursos de los que se prevén. Eso es una práctica muy común, que el contratista termina pidiendo el doble, a veces hasta el triple de lo que inicialmente se combinó en el contrato. Pero puede estar algo así por el orden de los 30, 40 billones de pesos anualmente que se destinan en el país en todos los órdenes, tanto a nivel nacional como territorial y local, para obras de diferente tamaño y de diferente complejidad, y son recursos que realmente pues hacen falta y que demuestran una gran cantidad de necesidades insatisfechas en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte, en la realización de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se hace necesario invertir para poder desarrollar obras públicas realmente idóneas y efectivas que permitan solucionar, sobre todo en aquellas regiones más apartadas del país, un nivel de atraso que es comparable a veces a países que nosotros creeríamos están en otra situación que la nuestra, pero nosotros seguimos teniendo grandes falencias en ese tema y seguimos invirtiendo una cantidad de recursos limitados que a veces, infortunadamente, y tocando el punto central de la entrevista, pues se pierden. Bueno, y con respecto a el capital, ¿usted cree que si se hubiera invertido adecuadamente habría nuevos proyectos públicos para hacerse? Por supuesto que sí. Mire, yo creo que la corrupción, que uno la podría definir como el problema principal de nuestra sociedad, además de ser eso, pues condiciona todas las actuaciones del Estado. Uno puede discutir a veces cuál es el modelo económico más apropiado, cuál es la forma, por ejemplo, de prestar los servicios públicos que más se ajusta a las necesidades públicas,
pero realmente si nada de eso funciona de forma transparente, pues todas las demás discusiones del Estado no tienen ningún sentido. En el fondo, lo que nosotros necesitamos es mayor transparencia, porque la corrupción no solamente es pérdida de recursos para los fines del Estado, no solamente detiene el crecimiento, no solamente genera mayor desigualdad, sino que quiebra la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y eso es supremamente grave. En la medida en que nosotros sigamos con una corrupción profunda, galopante y que asfixia a las instituciones, los ciudadanos van a respaldar menos las políticas del Estado, van a pagar menos tributos porque no van a ver el retorno social de ese esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos, y va a haber menor legitimidad de todo lo que se llegue a hacer. Entonces de eso realmente depende, es el futuro de todas las políticas públicas y de lo que nosotros podamos soñar que alguna vez se haga en este país. Y con respecto a Hidroituango, ¿usted qué piensa? No, pues Hidroituango es, yo creo que el caso icónico para demostrar que la corrupción no solamente se trata de la pérdida de recursos, sino que también es un problema moral enorme, porque aquí se hace una obra pública a veces sin medir las consecuencias ambientales, sin medir las consecuencias de salud o en términos de riesgo para la propia vida de la población. Entonces nosotros tuvimos que presenciar con horror cómo casi la destrucción de la obra de la hidroeléctrica de Ituango se lleva por delante 3 o 4 municipios antioqueños. Entonces aquí hay una cantidad de irresponsabilidades solamente por obtener un lucro, tanto de los funcionarios públicos comprometidos en la obra como de las personas encargadas de llevar a cabo como contratistas o como supervisores de obra o como interventores. Todas las personas que están en las obras públicas y que deben no solamente verificar que los recursos se inviertan bien, sino que las obras lleguen a un fin adecuado, que sean responsables medioambiental o sanitariamente hablando. Entonces allí se estima que puede haber una pérdida de dinero, pero además de eso nadie va a responder claramente, y eso es otro problema, que se diluyen las responsabilidades a futuro sobre los efectos que esto pueda llegar a causar y sobre desde cuándo pueda empezar a operar o no. Y con respecto a las carreteras inconclusas, ¿usted qué opina? Nosotros tenemos aquí unos ejemplos muy cerca. Lastimosamente nos tocó incluso una vía que es famosamente triste aquí, que es la de la calle 26. La fase tercera de Transmilenio y toda la readecuación de la malla vial en la calle 26 con el carrusel de las contrataciones de Samuel Moreno. Ahí se estima que hubo una pérdida de 2.2 billones de pesos según las conclusiones más recientes de la Contraloría. Y yo creo que esos son de los ejemplos más claros que uno puede ver. Yo me acuerdo cuando salía de mis clases de Derecho en Contratación Administrativa y uno pasaba por las vías y decía, pero es que nada de lo que está en la teoría se cumple. Realmente aquí las leyes a veces pueden existir, pero si no tienen la forma de volverse realidad, pues termina siendo dos mundos distintos. El de la legislación, en la que uno puede tratar de pensar en medidas nuevas, pero el reto grande que tenemos es cómo volver eso material y cómo hacer que las personas cumplan más prácticamente la ley y que la ley misma no pierda legitimidad ante los ciudadanos, porque la gente ha perdido la fe en las instituciones justamente porque todo lo que se hace se queda en el papel. ¿Y usted tendría alguna idea o reforma aceptable para unas próximas obras públicas? Pues a mí me gustaría empezar en ese punto hablando de la definición de corrupción. La corrupción al final no es más que la utilización del poder público, que es el que todos los ciudadanos damos para que administren lo que es de todos y para el beneficio de todos, en teoría, se termina utilizando para unos fines particulares y para satisfacer unos intereses de grupo o personales a veces. Entonces, si uno va por esa definición, encuentra varias características que nosotros deberíamos tener en cuenta. Yo creo que aquí la corrupción es un problema, además de principal, como lo dije ahorita en una pregunta anterior, el problema es práctico, el problema no es de una confusión teórica, no es que nosotros estemos
entendiendo mal una determinada forma de proceder, sino es un problema de incentivos, es un problema de intereses prácticos y lo debemos empezar a ver como eso, como lo que es un delito. No es un problema simplemente político o de la debilidad de la democracia, no. Esto es un problema de criminalidad y nosotros deberíamos entender que las personas que actúan así deberían ser perseguidas por las instituciones como cualquier otra clase de criminales. Este también es un problema que tiene unas... No es un problema solamente del Estado, ni es un problema de las leyes. Es algo en lo que todos tenemos que estar comprometidos desde nuestro rol en la sociedad, empezando por los partidos. Yo creo que aquí es indignante que al gobernador o al alcalde que lo destituyen, el partido que lo apoyó y que tuvo la obligación supuestamente de verificar las condiciones éticas de la persona, no asuma ninguna responsabilidad y pueda nombrar el reemplazo, por ejemplo. Eso es una medida que debería tomarse para que los cargos sean elegidos de manera técnica, de manera transparente, y los partidos también se sientan responsables de avalar gente que se comprometa con el bien público y no con su bien particular. Pero además de eso, pues los ciudadanos, en las instituciones educativas, en la sociedad civil, yo creo que la ciudadanía cada día tiene un rol más importante de estar vigilante y de tomarse en serio la función de veeduría de los recursos públicos para poder garantizar que todos esos dineros que todos con tanto esfuerzo tenemos que tributar en todo lo que compramos a diario al Estado, pues una parte de esos ingresos no se pierda por el camino y que podamos lograr todo eso que estamos necesitando. Pero finalmente diría que es una combinación de soluciones de corto y de largo plazo. Esto tiene como base la educación, tiene como base los valores que se inculcan en los hogares, en los espacios educativos, en la sociedad, en los medios de comunicación, todo lo que las personas ven y que puede llevarlos y llevarnos a todos a actuar de una manera recta, transparente y con un alto valor de la honestidad. Hay cosas, insisto, se puede hacer, por ejemplo, un registro de todas las obras públicas. Eso está en el Congreso de la República marchando ahorita. Hay un proyecto de ley para efectos de que todas las entidades tengan una trazabilidad de cuáles obras se han realizado, cuáles están pendientes, cuáles son elefantes blancos y que puedan llegar a ejecutarse en un tiempo lo más breve posible. Pero si no vamos al fondo del tema y lo tratamos desde una concepción realista y concreta y además de eso integral, pues vamos a seguir en el mismo estado lamentable que nos lleva a iniciativas como la que se está ahorita por medio de estas entrevistas o que en todos los colegios se empiece a hablar, que es algo que creo que también es necesario. Y con respecto a todo lo anterior, ¿cuáles son los casos de corrupción que usted mayor le llaman la atención? Pues lamentablemente hay muchos casos. Yo creo que si uno tiene que hablar de los principales en términos de dinero que se despilfarró o se apropió ilícitamente, pues es el caso más escandaloso, más que Odebrecht, por ejemplo, es el caso de la refinería de Cartagena. Se intentó modernizar esa refinería que era una necesidad nacional y la verdad es que se perdieron 17 billones de pesos. Eso es casi 2 veces lo que se va a invertir en la primera línea del metro de Bogotá. O por ejemplo, el caso que mencionamos ahorita, el carrusel de contratación de Bogotá, 2.2 billones de pesos. Por eso pues ya está respondiendo alguna gente, pero faltan personas que estuvieron muy involucradas en el tema por responder y está en proceso eso de resolverse. Esperemos que llegue a un mejor término que el de Reficar. Y está, por ejemplo, el escándalo de la DIAN. Se falsificaban algunos reportes de empresas para poder obtener la devolución de subsidios, y en devolución de subsidios se llevó a despilfarrar y apropiar 2 billones de pesos. También hay otros casos más sonados como el de Odebrecht o el caso de los Juegos Nacionales. Es un típico caso de elefante blanco. Es un estadio y una unidad deportiva en Ibagué que habían sido contratadas por 15.000 millones, al final terminaron siendo más de 25.000 millones y estaban coludidos los contratistas con personas de la alcaldía de Ibagué
para diseñar los requisitos y que estas personas pudieran acceder al contrato sin tener ninguna capacidad real de ejecutar el objeto de ese contrato. Entonces se quedó ese estadio sin poderse utilizar, era para los Juegos Nacionales de 2016 y los Juegos Nacionales tuvieron que hacerse en Quibdó, en Cali, en Neiva, y esos estadios están ahí perdiéndose y los recursos que tanto se necesitan probablemente no se puedan recuperar. La Contraloría dice que está recaudando ahorita apenas el 0.8%, o sea, prácticamente nada de los recursos que se estiman que pudieron haberse ido en corrupción. Entonces todo eso tenemos que empezar a tomarlo más en serio como sociedad, y creo que estos son los espacios, y lo cual además felicito y saludo esta iniciativa, de que todos podamos conocer qué es lo que está pasando y cuáles son esas vías de acción, y creo que lo más importante es que empecemos a pensar y a discutir las soluciones que nos pueden llevar a superar esa problemática tan asfixiante. Bueno, Sebastián, terminamos por hoy. Muchas gracias por haber venido aquí a esta entrevista. No. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos. Bueno, gracias y hasta la próxima. Gracias, Edwin, por haber entrevistado al abogado, ya que nos hizo conocer bastante de cómo es este método de la corrupción. Y pues nada, hasta acá ha llegado este noticiero. Espero que les haya agradado el día de hoy este programa, y pues los esperamos en otra emisión. Hasta luego.